Bueno, podemos, ya no, ahorita me comentan algo de la peli. ¿Quieren comentar algo de la peli o ya empezamos con Butés? Y les cuento un poco de Butés y vamos relacionando un poquito. Sí, si nadie levanta la mano, es que empezamos con Butés. Fernando y Eric. Sí, hola a todas y a todos. A mí me pareció muy interesante la película porque tiene pues muchos puntos que son bastante asertivos en cuanto a un músico, ¿no? Uno de ellos que me gustaría comentar es la escena en donde está, digamos, un sacerdote, que es la persona que tiene una capa negra, ¿no? Y esa, por ejemplo, representa la tumba, tiene una especie de gorro, ¿no? Que se le llama psique, y tiene un sudario, ¿no? Me parece súper interesante esa parte porque explica que la mano derecha está apuntada como hacia arriba, ¿no? Y la otra mano, la mano izquierda, está apuntada hacia abajo. Pero la razón de esto es que la mano izquierda, digamos, la mano derecha, perdón, recibe como lo divino, ¿no? Lo superior, aquello, pues sí, superior, ¿no? Y la otra, la mano izquierda que está apuntada hacia abajo, es como con la intención de dar eso que este sacerdote está recibiendo, ¿no? Dice ahí dar lo que recogemos, ¿no? Y esta parte me recordó algo que leí recientemente en un libro que habla sobre la función del músico, del intérprete. Este libro es de el autor Monique de Chaussee. En este libro habla justamente de algo parecido. Dice que el intérprete hace una función parecida al de un sacerdote, porque un sacerdote pues hace de alguna forma, es un intermediario, digamos, entre ambas cosas, ¿no? Como entre lo divino y lo terrenal, ¿no? Y eso se podría traducir a lo que hace un intérprete también, ¿no? Tiene la tarea como de descubrir aquello que no está escrito en la partitura, aquello que es imposible poner en un papel, ¿no? Decirlo con palabras, todo aquello que le da realmente vida a una obra. Y eso pues lo lleva pues a las personas que lo escuchan, ¿no? Haciendo este proceso le denomina como comunión. Y bueno, ya que me recordó a ese libro, busqué les quiero compartir una pequeña cita de ese libro, que me parece que pues da con ese punto. Dice en la página 26 de este libro que les comento, dice, el mismo intérprete se halla ante un haz de energías que debe tomar, captar, ordenar y transmitir. Captar las fuerzas vitales de una partitura, como veremos más adelante, y distribuir la energía sin desperdiciar nada, ni en el plano mental, ni en el de los gestos físicos, precisos para una ejecución natural. Y bueno, eso pues es nada más lo que quería comentar. Muchas gracias, Fernando. Okay. Eric, le voy a dar la palabra a los que levantaron primero, o sea, a Eric, Luis, Giovanna y Oscar, y después empezamos un poquito con Butés, y bueno, pueden seguir participando sobre la peli y sobre el libro, ¿no? Eric. Hola, bueno, a mí me pareció interesante mucho, bueno, varias cosas de la película, en especial, pues cómo el lugar sirve como un puente de, de Europa y de todo Occidente y la música de Medio Oriente, ¿no? Y cómo mezclan todos bueno, los recursos, eh, pues que, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención fue cuando un músico que se dedica como a la música del folclore turco, utiliza creo que como ciertos elementos o cosas de la música académica europea y que al final de cuentas lo utiliza para mejorar también pues esta música, ¿no? Sin que se manche, por así decirlo, pues la esencia de la música, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que me llamó la atención y que me encantó fue esto del hip hop o rap, no recuerdo si era esto,
y cómo adaptan el idioma y cómo explotan el idioma turco, bueno, sí, la lengua turco o idioma, eh, y específicamente el testimonio de un padre, ¿no? Cuando le enseña a su hijo este género y que no le entendía, pero cuando lo cantan en turco y cuando expresan en turco adquiere otro sentido, ¿no? Y incluso dice que debería de hacerse más este tipo de música, ¿no? Eh, y pues también me llamó mucho la atención pues toda esta gran variedad, ¿no? Por ejemplo, de la música gitana. O sea, pues sí, eso fueron de las cosas que más me gustaron, ¿no? Toda esta gran variedad que hay dentro de un pequeño, digamos, lugar, entre comillas, Ujú. y de cómo conviven, ¿no? Y la historia que hay detrás de cada una de estas músicas dentro de Sí, ese mismo lugar. sí. Gracias, Eric. Luis, Bueno, a mí en lo particular, la película me encantó. Probablemente la vuelvo a ver un par de veces más. Y de los aspectos que me llamaron mucho la atención que noté, primero pues en dónde se filma esto, en la zona geográfica que me parece a mí privilegiada por la cuestión de todo lo que confluye en ella, toda esta gente que pasa de, ahora sí que un puente entre Oriente y Occidente. Y pues me gustó mucho escuchar el punto de vista de los músicos desde su misma voz, o sea, no es un reportaje en donde alguien filtró esta información y la unió, sino que tomó testimonio de las personas que viven allí, que hacen esta música y pues que se dedican a esta, ¿no? Entonces, desde el principio me maravilló mucho cómo tienen esta influencia del rock y como decía alguien que crecieron escuchando a Pink Floyd y a una banda, aquí no te el nombre, Sing Muren, pero me imagino que es turca. ujú, Y pues también algo que me gustó mucho que dijo un músico fue que ellos como que vivían queriendo ser europeos, pero sabían que venían de Asia, que tenían Asia adentro, pero a la vez tenían esa intención de querer ser europeos, pero tenían esa intención, no los convertía en europeos como tales. Y pues también como esta historia del bajista que él llega con la intención de grabar, creo, un grupo de ahí de Turquía y se queda allí y hasta se integra a la banda. Y pues también siento que esta cuestión geográfica de que haya un mar ahí, que donde pueden incluso llegar yates y toda esta cuestión de tocar ahí, me recordó mucho aquí a donde vivo yo, y que es normal también tocar en yates, pero aquí creo que ese intercambio cultural viene con lo que es el jazz, que viene mucha gente de Estados Unidos, y allá pues la cuestión con Europa. Y pues otra cosa que quería resaltar nada más fue la opinión del saxofonista, que de hecho él hablaba inglés, pero cuando estaba haciendo esta música con el DJ se aprecia ese sonido más áspero en el saxofón, como influenciado por la música de Oriente. Y pues como él opina de que le parece bueno, eso usa esa palabra en inglés, pero yo voy a decir como tontería, de que se trate de separar Oriente y Occidente. Para él, esta cuestión de que se coincidan es espectacular y pues lo expresa con su música. Y pues fue todo lo que voy a decir. gracias, Luis. Muy bien. Giovanna, y luego Oscar. ¿Me escucha bien, maestra? Sí, Ah, pues bueno, antes de empezar a ver la película, lo que hice fue abrir un mapa y ubicar a Estambul. Y luego empiezo a ver por pedazos la película porque de verdad tenía yo que detenerme en ciertos momentos para entender lo que estaba pasando y es como, por eso se llama así la película, ¿no? Es un puente que conecta mundos que parecen muy diferentes y cómo realmente yo lo identifico como una búsqueda de la identidad, no sé si sea un buen término, eh, sobre cómo esta gente que se ve influenciada por ambas culturas dice, no me voy a enfocar por una o por otra, sino que voy a crear una nueva con todo esto que está en mi entorno y lo reflejan en su música que toman muchas influencias norteamericanas como el rock, el hip hop, y lo hacen propio con sus instrumentos, cambiando los instrumentos, poniendo su idioma
y pues como dicen unas, intentamos hacer, inspiramos de la música pop, pero le impregnamos de nuestros sentimientos y eso la hace todavía más especial. Eso es, bueno, esa es una frase que de verdad me encantó de la película y sí, la verdad no soy muy fan de las películas que me recomiendan los profesores, pero pues esta sí me encantó. Bueno, tus profesores no son maestros de cine también, ¿no? Oscar. Este, a mí lo que más me gustó de la película es cómo los extremos se tocan, este, cómo nada está aislado. Y eso es muy peculiar, el sentido de permanencia, el sentido de identidad que tienen todos los personajes en la película. También es apasionante, tiene cosas muy bonitas. Hay partes, por ejemplo, desde el mero inicio de que te diga que era Confucio, que para entender a una localidad, a un pueblo, debes de estudiar su música. Eso son frases impactantes y así tiene como estos chispazos a lo largo de toda la película. Entonces eso se me hizo muy rescatable y muy encantador. ¿Qué más? Y cómo se relacionan todas las historias que van sucediendo, yo creo que al mismo tiempo, pero cómo te las van presentando, todo alrededor del puente y del Biosforo, todo es increíble. Entonces yo es lo que podría argumentar. Sí, muchas gracias, Oscar. Pues un poco insistiendo en esta idea, o sea, que además es muy bonito porque esa idea, que lo vamos a ver más adelante, es también una tesis de Jacques Attali, que tiene un libro muy interesante que se llama Ruidos, o sea, sobre la economía política de la música. Y justo la tesis de Attali es esa, que para conocer un pueblo, tienes que, o sea, lo conoces por el sonido que hace, por los ruidos que hace, ¿no? Obviamente está refiriendo a ruido en un sentido muy amplio, que también está la música, ¿no? Y lo que haría Fatih Akin, y después obviamente lo que les decía Fermín Muguruza también, al hacer estas cartografías o mapas sonoros, es un poco eso, acercarnos, ¿no? De a partir justamente de, o sea, entender como a un pueblo a partir justamente pues, de estos sonidos. Ahora, aquí esto es bien interesante también para la gente que habla pues, que les interesan las cosas de coloniales y demás, ¿no? Como por un lado la noción de identidad, aquí lo que más bien se muestra es que es múltiple. O sea, si entendemos la identidad como una, o sea, estamos mal. O sea, es más bien la identidad, es esta multiplicidad, estar en contacto con todo este poder combinar, este poder, ¿no? Comunicarse de un lado a otro. O sea, esto es bien interesante, ¿no? Porque justo la peli, creo que en términos de la música es como esa idea es como muy clara, ¿no? La identidad no es uno. Es más bien lo que es común, la identidad sería lo que es común a varios. Como una misma, en este caso, como un mismo territorio puede generar como tantas músicas, ¿no? Y bueno, un poco ya vinculándolo a la lectura de Quiñar, no solo a la lectura de Quiñar, sino justamente a lo que hemos estado viendo con esta dimensión ontológica de la música, o sea, también podemos ver, que lo habíamos comentado también la sesión pasada un poco, ¿no? O sea, ver cómo la música se va diferenciando, pero también ver estas raíces comunes que hay en la música, ¿no? Y eso tiene que ver también con cierta dimensión ontológica. O sea, un poco lo que hace Quiñar. Quiñar es un filósofo francés contemporáneo que también está vivo, ¿eh? Y está vivo, ¿no? Porque, bueno, falleció hace poco. Pero, bueno, y lo que él haría es una cosa, a mí me parece, bueno, él, como ustedes leyeron, bueno, espero que hayan alcanzado a leer esta parte, la parte final, donde justamente él habla de su formación, o sea, él viene de una familia de tradición organista, ¿no? Pues, de muchos años, estudia filosofía y después pues, se vuelve editor de Gallimard, que no es cualquier cosa, y después empieza a hacer una serie de libros increíbles, entre los cuales está Butés, tiene otro que se llama Melodía de la Música, que igual vamos a ver más adelante, La Lección de Música, tiene una serie, o sea, sobre música tiene esos, tiene uno que de reciente aparición, se llama En aquel jardín, no me acuerdo cuál es el título. Bueno, acaba de salir, pero justamente también es sobre la música, igual más adelante lo vemos en segunda parte, pero bueno, un poco en Butés, que a mí me parece muy interesante, es que lo que empieza a hacer, también de la mano de lo que hemos estado viendo, es plantear, creo yo, una especie de arqueología de la música, ¿no?
Pero esta arqueología justamente en términos de plantear esta relación, también por eso, o sea, recurre a nosotros en nuestro imaginario, ¿no? Mitológico, pues siempre pensamos en Orfeo, siempre pensamos, ¿no? O sea, como en esta figura emblemática del músico, ¿no? Pero en esta arqueología quiere decir justamente que va a el origen, ¿no? A plantearse, quiere decir, arqué quiere decir, bueno, viene de arqué, que quiere decir origen, pero es plantearse el origen de la música, ¿no? El origen de la música justamente a partir pues, de un elemento que, como decimos, pues, que es mitológico, ¿no? Pero además de una figura mitológica que digamos que es marginal. Que esto también es la genialidad del libro, plantear a partir de una figura mitológica que no le hemos hecho caso, plantear una serie de problemas en torno a la música, al origen de la música y justamente a algo que sigue pasando o que sigue aconteciendo en la música, ¿no? Y de ahí habría, ¿no? Justamente en este origen de la música, porque eso también habría que decirlo, que igual un poco, si se dieron cuenta, pues está un poco relacionado también con el texto que vimos de Trías, ¿no? Porque para Quiñar hay dos artes originales, ¿no? Una obviamente es la música, ¿no? Porque es algo que está, como decíamos, ¿no? Desde el vientre de la madre. También les puse un ejemplo ahí de cómo sería ese sonido, ¿no? Estar en el agua, ¿no? Les puse un ejemplo de un grupo de músicos contemporáneos que justamente hacen la música bajo el agua, ¿no? Pero también, o sea, un poco lo que estaría diciendo es que ya tenemos todo un orden sonoro, ¿no? En el vientre de nuestra madre, igual que lo que decía Trias, pero también para Quiñar, o sea, la danza también es un poco es un arte original, porque no solo está en el vientre de la madre, ¿no? Como la música que también está en el mundo, también eso, ¿no? Los astros también danzan, y todo lo que está, ¿no? También danza, ¿no? Entonces, para él serían dos formas que están como, que son anteriores justamente a lo humano, ¿no? O que justamente pues son dos artes originarias, serían dos artes que son no humanas también, ¿no? Entonces, un poco, digamos, para hacer una especie de esquemita, para ir leyendo algunas partes, porque obviamente la manera en la que él escribe es absolutamente maravillosa, se nota justamente que tiene una formación musical, por la manera en la que escribe, porque justamente creo que mucho de su escritura es una escritura que conserva, ¿no? La cuestión musical, ¿no? Y empieza haciendo este planteamiento justamente, ¿no? La diferencia entre lo que sería, ¿no? Esta noción de la música órfica o la música de Orfeo, ¿no? Justamente como una música ordenada, como una música humana, ¿no? Y por otro lado, esto que sería la voz, va a decir, acrítica. Esta voz acrítica que tiene que ver con lo que no está separado, ¿no? Porque justamente lo que haría Orfeo es pues, ya la música humana, que es una música que está separada, ¿no? Mientras que la voz acrítica, pues tiene que ver justamente con estas figuras femeninas, que son las sirenas, ¿no? Tenemos que decir que esta música crítica también es una música crítica, porque justamente es anterior a, no nada más a la separación, sino justamente es anterior al lenguaje. ¿Sí? De ahí que insistamos otra vez en que la música no es un lenguaje, más bien es lo que va a eso que es anterior al lenguaje, ¿no? Y justamente eso, ¿no? Frente a este principio, digamos, femenino de las sirenas, a esto anterior, ¿no? Que además es algo que a él le interesa mucho, ¿no? Cómo pues, la figura de Orfeo aparece como una figura ordenada, ¿no? Pero ordenadora en muchos sentidos, ¿no? Porque también es ordenadora en términos justamente de la manera, o sea, un poco por eso digo que es una arqueología, porque es de dónde nos viene que cuando escuchamos música tenemos que estar sentados, como si estuviéramos atados, rígidos, no nada más cuando escuchamos música, sino también cuando ustedes tocan música. De dónde nos viene que pareciera que están tocando sin cuerpo, porque están tocando y no se mueven, ¿no? Entonces, o sea, creo que un poco también hay una crítica implícita en el texto a las formas en las cuales, ¿no? Occidente ha desarrollado no solo ¿no? Pues una forma de música, sino todo, o sea, la forma en la que se tiene que escuchar, la forma en la que se tiene que tocar, etcétera, ¿no? Como este disciplinamiento, no solo en términos de la disciplina musical, sino también de una disciplina corporal. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí lo dejaría déjenme leer una cosita y ya les doy la palabra.
¿no? Para ver qué les dijo Butés. ¿No es como, ¿no? Dice en la página, en la página 15, dice, el pensamiento de Apolonio es claro. Para él existen dos músicas. La una es de perdición, definida admirablemente al decir que arrebata el retorno. La otra órfica, salvífica, articulada, colectiva, es la que procura su unanimidad y que por ello asegura la rapidez a los remos de los remeros. Exclusivamente humana, ordenada, ordenante. Ella ordena el regreso. Apolo escribe que Orfeo, el Saturno, se apodera por la fuerza del canto que anonada. Francis Vian traduce así el verso 969 del canto 4 de las Argonáuticas. Orfeo triunfó sobre el canto de las sirenas. Si se sigue el griego, palabra por palabra, la cítara violó el canto de las vírgenes. Violando el anonadamiento, Orfeo viola lo femenino, que está marcado por su voz. En pocas palabras, Orfeo opone una violencia exclusivamente viril al canto acrítico. Y aquí una cosa que olvidé mencionar, ¿no? Que es justamente que Quiñar lo que hace también romper nuestro corazón, porque nuestra idea de que Ariel era la sirenita, pues no, ¿no? Porque nos dice, ¿no? Las sirenas más bien tenían cabezas de pájaro. Eso es muy importante, porque tiene que ver también, ¿no? Con esta indistinción entre lo humano y lo no humano, que hay justamente en el pensamiento arcaico. ¿Sí? Ok, entonces va Carlos, luego Luis y luego Osvaldo. Hola, buenas tardes. Hola. Sobre la película, pues me llama la atención en cómo empieza justamente, de que dice que si se quiere llegar a conocer a una civilización, pues la mejor manera de hacerlo es a través de su música, ¿no? Que pues es la música es como capaz de revelarlo todo de algún lugar. Y justamente pues en esta parte que menciona eh, que hay una diversidad muy grande por, digamos, los dos continentes en medio de los que está o con los que conecta Estambul por medio del Bósforo, que bueno, es el mar. Cómo esto hace de la ciudad pues que tenga mucha diversidad, ¿no? Menciona por ahí que por este puente han cruzado 72 culturas o algo así, dice. Entonces, es como una ciudad de muchos contrastes y eso es lo que más me llama la atención como de esa parte. Y bueno, también me llamó la atención esto de la música kurda, de cómo son como lamentos, o sea, hablan del dolor de lo que había pasado con su cultura, que prohibieron incluso en estaciones de radio y todas estas cosas. Entonces me llama la atención cómo siempre la música va reflejada hacia algo que ha pasado en la sociedad y así. Ok, gracias, Carlos. Bueno, vamos a seguir, vamos a dar un pasito adelante, vamos con el texto, porfa, o sea, un poco ya en lo que, ¿no? Sí. No, les digo ya, continuar, ¿no? Luis. Ok, sobre el texto, pues ya tenía, pues, por decirlo así, ubicado a Ulises de la Odisea de Homero, y pues tenía muy presente bueno, haciendo alusión a esta pintura donde está Circe y le ofrece esta copa, y él le muestra la espada, y pues no había tenido la oportunidad de hacer analogía con esto de que pues él toma la precaución y se ata para, pues, de alguna forma protegerse del encantamiento del canto de las sirenas. Y luego está
Bueno, los demás que iban ahí se tapan con cera los oídos. Y Orfeo saca esta cítara y pues con su música, pues de alguna forma repele este canto, ¿no? Pero pues aquí Guiñar se centró en Butés, este personaje que decide saltar e ir en busca de este canto de las sirenas, ¿no? Todo lo que usted mencionaba ahorita me pareció como la esencia esto de la cuestión de buscar una música diferente, no la música que hace Orfeo o que podríamos decir también que hacemos nosotros. Esta música que hacemos esta es diferente, esta como que alude hacia algo que viene de un ritmo anterior a todo, anterior pues digamos, a lo que es humano. Y es esta búsqueda la que tiene este personaje y que lo lleva a hacer un acto pues, radical, porque pues, a fin de cuentas lo que va a hacer lo va a conducir a la muerte, ¿no? Que es aventarse al mar y ya por sí el mar es peligroso y ahora buscando a estas sirenas, ¿no? Y pues al final, después de leer el texto, decidí pues tratar como de sintetizar qué era lo que trataba de decirnos Guiñart y pues concluí como de cierto modo que la música nos hacía dejar como una parte de nuestra humanidad para recuperar otra cosa, algo que está anterior a esa parte humana y que escuchando, o creando, o bailando la música nos daba un cierto matiz o esa sensación de libertad, porque a fin de cuentas lo que hizo Ulises, que fue atarse al mástil, o lo que hizo Orfeo de repeler esta música, de alguna forma era un acto para atarse a esa humanidad que tenían, pero Butés dejó todo y se lanzó al mar. Eso fue el pensamiento que me dejó el texto. Muy bien, gracias Luis. Osvaldo, luego Andrés. Hola, pues bueno, a mí me gustó mucho el texto porque, bueno, las argonáuticas es de mis libros favoritos, me gusta mucho la épica heroica y pues bueno, me pareció muy interesante el uso de ejemplo de Odiseo o Ulises y Butés. Y pues bueno, el texto parte en dos direcciones, ¿no? Que tiene la música, ¿no? Y pues estas dos direcciones, bueno, se parte la música, digamos, en dos por la razón del miedo, ¿no? Como dice el texto, a veces la música y la filosofía tienden a tener como sí, ese miedo, no, sí, principalmente ese miedo, ¿no? Como a desviarse, ¿no? De lo estandarizado, de lo ya, pues sí, en lo que se está enfocado ya la música o la filosofía, ¿no? Y pues es interesante porque pues la música va más allá del pensamiento, ¿no? O sea, digamos, no tiene nada que ver con el miedo o la filosofía, ¿no? Y pues bueno, lo que pasa con Butés es que hizo eso, ¿no? Él fue más allá de las últimas consecuencias, ¿no? Se arroja al mar, pues digamos por el pálpito del corazón, ¿no? Como dice el texto, porque pues, la música va más allá de la audición también, ¿no? O de la moderación. Entonces, pues obviamente como que esta música que él escuchó se apodera de él, de su alma, digamos. Y pues aparte es un rebelde, ¿no? O toma ese papel de rebelde porque no siguió la música que estaba tocando Orfeo, ¿no? O no se amarró al ástil, como dijo Luis, como Ulises, ¿no? Claro, no se quedó sentado. No se quedó sentado, él dijo, no, pues yo voy hasta la orilla, ¿no? Como dice el Claro. texto. Además, como dice, es muy bonito porque además Quiñar, ¿no? Ahorita te estoy dando la palabra. Porque además Quiñar es filólogo, como debería ser un buen filósofo. Yo soy una mala filósofa porque no soy filólogo, pero sí. Va al sentido de disidente, sí. ¿No? El que se levanta, ¿no? El que no se queda sentado, ¿no? O sea, que es muy bonito, o sea, como todo este juego de, ¿no? También con el lenguaje. Osvaldo, perdón. Sí, no, está bien. Y pues bueno, sí, se entregó el llamado de la música y la música del origen, ¿no? A esta música natural, porque pues las sirenas realmente pues, no son mujer y cuerpo de pescado, ¿no? Sino mujer y pájaros, ¿no? Entonces es como una forma pues regresar como hacia la música del origen, hacia la música mundana, y pues eso, ¿no? Y pues, en conclusión, es como, yo siento que el texto trata de decirnos, pues es que hay que salirnos también ya de
esa música órfica. También hay que regresar a la música del origen, a la música arcaica, a esa música que en muchas civilizaciones representaba más que oír y apreciar cómo toca el instrumentista o los instrumentistas, ¿no? Sino pues entrar hasta en trance, ¿no? Participar dentro de la música, danzar, ¿no? Y pues bueno, eso. Sí, muy bien. Y de ahí también justo que un ejemplo contemporáneo que cita sea Messiaen, ¿no? O sea, que es muy bonito. O sea, como esto que les decía, como esto que, ay, esto quién sabe qué, ¿no? Esto en la música contemporánea va a rebotar. O sea, la música contemporánea está pensando esto también. O sea, no es que estén como, ¿no? Es muy interesante. Gracias, Osvaldo. Andrés, voy a leerte una partecita y luego les doy la palabra para ir Hola, avanzando. buenas tardes. Hola, Andrés. Bueno, a mí algo que siento que me quedó claro hasta ahorita que escuché a mis compañeros fue de que creo que lo de Butés no fue una decisión, fue más bien lo llama más adelante una imprudencia que sale de la humanidad, ¿no? Y no porque abandone el miedo, sino más bien creo que, o sea, no porque sea valiente, más bien como que abandona su humanidad. Habla también un poco sobre eh, bueno, sobre esto de que Butés era un personaje humilde al lado de Orfeo, que lo de Butés es como que nada más sabemos de quién fue hijo y que se aventó al mar y que lo salvó Afrodita, a diferencia de Orfeo y sus muchísimos mitos que existen. También una cosa que me llama mucho la atención es como quiénes somos en este libro, ¿no? O sea, si Orfeo es un músico, Ulises decide atarse, o sea, ¿por qué decide atarse, no? Porque simplemente no se tapó los oídos con cera como sus demás compañeros, o si somos los que tenemos los oídos tapados, ¿no? Yo creo que estamos en ese punto porque ni siquiera somos Orfeo a veces, sino que somos Ulises y somos obstinados, ¿no? En querer creer que somos Orfeo y en el punto más, no sé, más pretencioso somos Butés. Eh, y bueno, también el libro es súper bello, dice muchas cosas como en 4 páginas, hay capítulos de como cinco palabras. También hubo un capítulo que me gustó mucho que habla acerca del tiempo, ¿no? El tiempo es la imposibilidad de la regresión motriz y rítmica y habla un poco de esta imagen en el sarcófago que es de un hombre aventándose al mar, ¿no? También habla de Safo cuando se tira de una muralla, de la poetisa Safo, ¿no? Entonces creo que, bueno, ya como aterrizándolo un poco a esto de aventarse en el momento que haces como la acción sea impulsiva o premeditada, que yo no creo que mucha gente no premedite su muerte. En el momento de que te arrojas no hay marcha atrás, ¿no? Entonces por eso creo que el tiempo logra detenerse justamente en ese momento en el que estás en el cielo. Entonces creo que lo de Butés sucede más en el momento que está nadando, no es el momento de llegar con las sirenas, sí, es el momento, es eso, ¿no? Eso es lo que busca la música, creo. No es estar ni en el barco ni con las sirenas, es estar en el cielo, ¿no? Y ya, gracias. Claro, y eso aquí hay dos ideas que son, bueno, varias, pero dos que pienso a partir también de lo que dices a partir del texto, es justo eso, ¿no? Que la música también es eso. O sea, un poco, ¿qué quiere decir aventarse al mar? Es la vuelta al origen. Otra vez, porque, y lo dicen, ¿no? Por ahí, ¿no? Estábamos en este elemento acuoso, ¿no? Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, de repente caemos, o sea, regresar, volverse a arrojar al agua, es sumergirse otra vez en el origen. Pero también, cuando la música empieza, ¿no? También es ese lanzarte, no te puedes echar hacia atrás. Y si no estás en este trance, si estás con los oídos tapados, no va a pasar. ¿No? O sea, porque un poco, siguiendo esta analogía que decías, o sea, la mayor parte de las veces lo que les digo, o sea, a los músicos, Orfeo les pone una cera en los oídos, porque que ya no los deja escuchar el sonido del mundo. Solo eso
que es digno, ordenado, increíble, que también lo es, sí, ¿no? Pero ¿y todo lo demás qué? Y entonces ahí hay un tampón en los oídos, ¿no? Dice la 16, ahorita le estoy dando la palabra, ¿no? La música órfica, al igual que el pensamiento filosófico, tienen miedo. La alta mar no les va, tienen miedo de perderse, de zambullirse, de abandonar el grupo, de morir. De modo parecido el psicoanalista y el analizado, con los brazos y las piernas inmovilizados, uno en su sillón, el otro sobre su lecho de dolor. Escuchan, hablan, no saltan fuera del grupo, no saltan fuera del lenguaje, no abandonan el navío, ¿no? Eso es muy importante porque también es esta vuelta, decíamos la semana pasada, al caos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está antes del lenguaje? El caos de la sensación. Tal vez descienden a la cala, pero no saltan al mar. Buté sube al puente y salta. Allí donde el pensamiento tiene miedo, la música piensa. La música que está ahí antes de la música, entonces está hablando no de la música humana, sino de la música que es anterior. La música que sabe perderse no tiene miedo del dolor. La música experta en perdición no necesita protegerse con imágenes o proposiciones, ni engañarse con alucinaciones o sueños. ¿Por qué la música es capaz de ir al fondo del dolor? Porque es allí donde ella mora. El canto, antes de la lengua articulada, se zambulle, simplemente se zambulle como Buté se zambulle en el duelo de la pérdida, ¿no? Y una cosita más. ¿Quién tiene el valor de llegar hasta el final del mundo de la tristeza? La música. Basta con consultar en el fondo de uno mismo la ternura inmediata que algunos sonidos que se siguen levantan de nuevo. Estos ritmos están ligados al corazón antes incluso de que el cuerpo conozca la respiración. Estos lazos no se desatan. Y esto justamente porque ya tenemos toda una configuración antes del lenguaje, antes de nacer, que la música muchas veces nos recuerda, ¿no? O nos regresa, ¿no? Ok. Uriel. Hola, buenas tardes, maestros, Hola. compañeros. A mí me gusta bastante dos analogías que me causaron curiosidad. Una, que la música está altamente ligada a la referencia del agua, a este medio acuoso de la madre, pero también hay una parte que menciona que la música baila y quiere volver a este desemboque del agua. Me parece algo fantástico, que el agua en el mar no tiene un orden, es caos, y también que todas las muertes que suceden y que menciona el autor suceden cerca del agua. Incluso la misma muerte de Orfeo sucede al lado de un río. Y la segunda analogía que me causa mucha curiosidad es cómo eh, en las muertes todas las caídas son de la cabeza. En el caso de Orfeo, le cortan la cabeza, cae al río. En el caso de las demás muertes, los saltos que menciona, que cuenta, son saltos de cabeza. Incluso en el capítulo del tiempo menciona que hace un énfasis a este salto de cabeza. Y al final, en el capítulo 17, cuando empieza a hablar el autor de él mismo y dice, pues yo me salí ya de la facultad de filosofía, no sé, para mí tuvo como un sentido de dejé de pensar, me entregué a la música, tiré mi cabeza, me aventé y di el salto. Me pareció como la conclusión perfecta. Sí, exactamente. ¿No? Muy bien. Gracias, Uriel. Jorge. Hola, buenas tardes. Hola. A mí voy a partir de este fragmento que me gustó mucho, que dice, la música atrae a su oyente a la existencia solitaria que precede el nacimiento, que precede a la respiración, que precede el grito, que precede a la expiración, que precede a la posibilidad de hablar. Y uniéndolo un poco con la película, al final hay una chica que justo dice eso, ¿no? Que aunque no tenga palabras, la música tiene un sentido y una razón, ¿no? Y un sentimiento, ¿no? Entonces como que a partir de eso se puede interpretar, ¿no? Y justamente como que en ese momento vino a mí como una imagen así, ¿no? De gente conviviendo entre sí, hablándose, pero solo, o sea, sin palabras, ¿no? Solamente con el sentido. Así como, o sea, como si estuvieran mudos, ¿no? Antes de que
solamente gutural o fonético. Y seguramente pues tendría de alguna manera sentido, ¿no? Para interpretarlo. Y ya partiendo de eso, es esta misma rebeldía, ¿no? O sea, como que lo puedo tomar también como esta negación de que el lenguaje no es suficiente, ¿no? Y que me llama mucho la atención que también mencionan que la música está justamente nacida desde lo más profundo del dolor, ¿no? Que se me hace algo muy, muy importante y muy bello, porque es la desunión con ese mismo todo, ¿no? De este mismo arranque de, pues sí, el primer gran trauma, ¿no? O sea, venir a ser parte de esto, ¿no? Ser absorbido del todo y venir acá. Y lo que me recuerda también es este otro fragmento, que creo que es el capítulo 15, y dice, la música comienza por murmurar al oído del que la ama y que se acerca al canto que la envuelve, donde consiente en perder su identidad y su lenguaje. Acordaos, un día, antaño, se perdió lo que se amaba. Acordaos, que un día perdisteis todo, de todo cuanto era amado. Acordaos que es infinitamente triste perder lo que se ama. Sí, exacto. Justo, pero por eso es bien bonito, ¿no? Porque cuando Quiñar diría, la música, o sea, cuando dice, la música no representa, resiente, ¿no? O sea, nos hace resentir, ¿no? Volver a sentir algo, pero que no necesariamente, o sea, muchas veces eso que resentimos es algo que pertenece a una memoria inmemorial, que ni siquiera tiene que ver con recuerdos de la conciencia, sino con algo que es anterior a eso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también, la música lo que hace es que reúne. También por eso toda esta cuestión de la religiosidad sin Dios, ¿no? Que es el religar. La música nos vuelve, o sea, eso, ¿no? Porque la música, el minuto, la media hora, la hora que dura, le da sentido al mundo. Ese es realmente el punto, ¿no? Por eso nos devuelve al origen, porque nos vuelve, ¿no? O sea, porque reúne eso que está separado. Y también por eso esto de las cuerdas y demás es muy importante en el texto. Muchas gracias. Juan Pablo. Buenas tardes. Hola. Pues quiero remitirme a lo que yo leí del capítulo 12. Bueno, de las ideas que más me interesan, ¿no? El capítulo 12 menciona, Cicerón decía que había en el lenguaje una musicalidad latente que penetraba en el alma más allá de la significación. Y eso me parece en consonancia con Trías, con lo que decía de que, bueno, la música no es lenguaje, sin embargo, a pesar de que carece de significación, no le falta sentido. Y esto es lo que orienta a esa musicalidad del habla, ¿no? Y esto lo remite a que los músicos, los verdaderos músicos, aflojan la cuerda de su lengua, no solamente tocan. Y otra idea que a mí me gustó fue de que el impulso de hacer música es la nostalgia por este continente sonoro del que estábamos envueltos, ¿no? Y y eso es lo que hace especial a la música sobre otras artes. Por último, una idea que, bueno, a mí me fascinó, como ya mencionaban todos ustedes, pues la idea esta de Bute saltando, pero no solamente, pero quiero ahondar en el sentido de que, ¿quién es Orfeo, no? Es un semidios, es alguien que con su música calmaba a las bestias y movía ríos, ¿no? Y aún así Bute saltó, aún así Bute se levantó y se enfrentó al miedo y lo venció. Y y eso, yo creo que uno hay que arriesgarse, uno hay que arriesgarse a pensar y a hacer música. No hay que ser como los hombres atados al miedo en el bote. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Voy a leer una cosita y ahorita le estoy dando la palabra. Bueno, dos cositas, tres cositas, ¿no? Está la 20, porque ustedes se lo ponen muy adelante, ya hay unas cosas atrás, está muy bonito. Es decir, la música, esto lo repite en el Odio a la Música.
sin la música, página 20, algunos de entre nosotros morirían. Y aquí también hay que entender también la figura de la muerte, no en sentido negativo, tiene que ver también con esta disolución, ¿no? O sea, esta disolución del yo, este sumergirse también, ¿no? Luego, más adelante en eso, dice, Apolonio dice con más radicalidad, bueno, no, me voy a deshacer. Resulta que el viaje de Jason precede al mundo aqueo. Este mito es mucho más antiguo que los cantos que cuentan la navegación de Ulises. Homero decía que las sirenas llenaban el alma de Ulises con un deseo de escuchar en estado puro. Apolonio dice, con más radicalidad todavía, que las sirenas llenan el alma más arcaica de Butes con un deseo de aproximarse en estado puro, ¿no? Aquí hay una cosa que siempre digo, que me gusta decir, porque hay un cuento de Kafka donde justamente dice que pues, las sirenas al darse cuenta de la astucia de Ulises o Odiseo, como le quieran decir, ¿no? De amarrarse, no cantaron. Entonces, ¿no? Es muy interesante la idea, ¿no? Hechizan al joven argonauta. Con una reacción te lo proyecta hacia ellas. Basis Music Dance, que es la música, el baile. ¿Y qué es el baile? El deseo de levantarse de modo irreprimible. Esto es muy importante, ahorita vamos a hablar, ¿no? Que es muy importante justamente por esta cuestión decíamos también, del olvido del cuerpo que ha habido en Occidente, y que obviamente la música no es un lugar donde eso no haya pasado, ¿no? Se me aproximo al secreto, que es la música originaria, el deseo de arrojarse al agua. Ok, Carla. Bueno, yo regreso un poco a algo que aparece antes, que dice, hay en toda música una llamada que yergue, una combinación temporal, un dinamismo que agita, que empuja a desplazarse, a levantarse y dirigirse hacia la fuente sonora. Y eso a mí me hizo pensar que por qué nos llama y por qué queremos escucharla, por qué, o sea, nos llama toda la música o solo es alguna, como mencionaron antes, como Butes, que pues se lanza al mar, ¿no? No quiere oír a Orfeo y se lanza al mar. Esto yo me lo pude responder un poco con lo que igual ya usted dijo, de que pues la música mora en el dolor, ¿no? Que la música puede llegar al final de la tristeza y es como si nos dijera que la música nos crea, nos da este contexto en donde ahí está, ¿no? La tristeza, el dolor, la pérdida, y donde podemos sentir tal vez lo que ya no sabíamos que sentíamos o expresar lo que no alcanza con palabras, como ya mencionaron, lo que es anterior al lenguaje, ¿no? Lo que tal vez no somos capaces de darle un sentido. Y eso es todo. Ok, gracias. ¿Mariana? Sí, creo que tenía mucho tiempo que no conectaba tanto con un texto. Había conectado mucho con las emociones que manifiesta el texto, pero nunca, o sea, me cuesta mucho a veces entender las palabras, pero descubrí que en la lectura hay algo que justo tiene que ver con la segunda secuencia de la que habla Trías, que la vez pasada no entendí, y me quedó súper, o sea, me quedé como angustiada porque dije, no entiendo a qué se refiere esta segunda secuencia, entendí perfectamente la primera y la tercera y me quedé súper angustiada, la verdad, o sea, me siento así, tenía mucho que no me sentía así, está súper padre, pero bueno, lo entendí con esta parte de Butes, porque realmente él se entregó, o sea, se rindió y escuchó a las sirenas, ¿no? Y realmente lo que habla Trías en la segunda secuencia es que el recién nacido se enfrenta al mundo. Y justamente la sensación que yo estoy teniendo ahorita y que he tenido hace tiempo tiene que ver con esta pausa que yo misma he puesto a la vida, ¿no? A no experimentarla y a no arrojarme tal como Bute lo hizo, ¿no? Entonces fue muy catártico, la verdad, leer estas primeras líneas. En el primer capítulo me destruyó totalmente
Y lo que le siguió, yo dije, no entiendo nada, no entiendo nada. Bueno, pero después lo relacioné mucho con, bueno, hablando también del video, también tiene que ver con esta primera secuencia que habla Trías y tiene que ver con la vida acuática, ¿no? Que también Buter lo menciona, la vida acuática y el homúnculo. Contra el video, a la vez relacioné, ¿no? Contra el video que nos mandó de YouTube, de esta música contemporánea, que a la vez la música contemporánea, como nos parece tan, pues, tan experimental realmente, ¿no? Tan creativa, tan libre, tan Buter le llamaría, ¿no? Que se arroja a la vida y a la muerte, ¿no? A la vida y a la muerte a la vez. Entonces, me encantó, o sea, me gustó que se establecieron ciertos conceptos, si es que sí podría llamarle en mi mente, pero no fue como que lo entendiera intelectualmente, sino que lo entendí desde el alma, desde lo que hablaba el autor pasado y el autor de ahorita de la lectura. Entonces, fue así, es una bomba, la verdad me tiene así encantada, la verdad. Y cada vez le voy como cachando, pero lo que más me emociona es que tiene que ver con algo que está en mi esencia, ¿no? Y que está en la esencia de todos. Eso es lo que nos conecta, eso es lo que nos hace transmitir en la música, en la danza, en el teatro. Y pues ya. Muchas gracias, Mariana. Héctor, qué bonito. Me emociona. Hola a todos. Bueno, está bien interesante la lectura y me resulta todavía más interesante en realidad ver, por ejemplo, lo que opina Jorge, lo que opina ahorita Mariana, ¿no? Que me hacen a mí cambiar un poco como la visión que me estaba dando el texto quizás, ¿no? Comienzo la lectura viendo cómo utiliza a Butes como esta figura, por así decirlo, transgresora. Y realmente a mí siempre, o sea, mientras yo lo leía, como yo pensaba, o sea, por qué habría de ser transgresor Butes cuando a mí me parecía, pues, con las palabras de Quiñar, pues que más bien era todo lo contrario, ¿no? Yo pienso como justamente o sea, voy a decir esto para que luego le haga una pregunta porque quizá no estoy entendiendo muy bien, pero es en un mundo en donde las sirenas tienen la facilidad de atraernos, no el verdadero transgresor sería Orfeo, pues, al resistirse, ¿no? Entonces estuve pensando como en la figura de Orfeo, de Butes y de Ulises, ¿no? En uno como una persona con la virtud de la voluntad y el otro como un precavido y el otro el arrojado, ¿no? El que tiene la falta de trabajo, pues, espiritual. Y digo, pienso por las lecturas pasadas, ¿no? Pues el trabajo hacia lo elevado, ¿no? Que requiere la tranquilidad humana, pues, llevada por medio más bien de las artes, ¿no? En este caso la música. Y entonces, viendo todo lo que se está comentando, la pregunta entonces que me surge, o lo que dice Mariana ahorita, ¿no? De la música contemporánea, que se le figura como si fuera más acercada a lo originario. Yo me pregunto entonces, quizá no estoy entendiendo bien, pero para Quiñar, ¿qué es entonces la música originaria? Esa es una duda que me está surgiendo, sobre todo porque estoy trabajando justamente en una corriente filosófica donde enseñamos a los pequeños a trabajar con la música originaria, ¿no? O sea, empezamos con ellos como con los primeros sonidos, o sea, cero pensar, cero nada, así, pura imitación y sentimiento, para después llevarlo al intelecto, ¿no? Y entonces, pues más bien me resulta al revés, ¿no? Yo siento que la música contemporánea está bien alejada de esta música originaria, ¿no? Creo que Depende es quién. demasiado... Mándeme. Depende quién. Depende quién. Ok, Porque si tú me sí, dices justo Stockhausen, eso. por ejemplo, o sea, un ejemplo muy digo, por ejemplo, aquí Messiaen, ¿no? Aquí sale Messiaen. Yo en esta lectura podría meter a Stockhausen, podría meter a Ligeti, podría meter a Arvo Pärt, podría meter a falta uno, ¿no? A Xenakis, por ejemplo, ¿no?
Tiene que ver más, o sea, la idea del originario, o sea, es que aquí digamos que hay un punto intermedio, ¿no? También habría que pensar que hay un punto intermedio, ¿no? Que es un poco lo que acaba diciendo mis maestros Carmen Pardo y Miguel Morey, que son los traductores del texto y que hacen los fácil, ¿no? Pero un poco también es como el ir a buscar, ¿no? Una sonoridad que no está en la escritura. O sea, un poco el punto de Orfeo, por eso empecé así un poco, ¿no? O sea, ¿qué representa Orfeo? ¿No? En el texto de Quiñar, porque hay otras lecturas de Orfeo, ¿no? Orfeo también tiene, digamos que también tendrá toda una forma extática, que no está aquí. En el texto de Quiñar, y también es importante ver que, o sea, de qué época es Quiñar y cómo por eso, o sea, hay una arqueología, él está reconstruyendo, ¿no? No es que exactamente sea así. Lo que está planteando es un problema, que es justamente, ¿qué representa Orfeo? Toda la música académica. El pensar justamente que la música solo es humana. La importancia de traer acá la sirena, es decir, que hay todo un cosmos sonoro que hemos olvidado. Esto es una cosa, digo que está en la música contemporánea, o sea que lo dije también la sesión pasada y lo he dicho todas las sesiones, ¿no? Eso es una coincidencia. En el pensamiento antiguo, arcaico, anterior justamente a la filosofía, o sea, se pensaba también por eso que la música era una forma de conocimiento. Pero esto a nosotros se nos olvidó en todo el transcurso del siglo, ¿no? de la modernidad. ¿Sí? Sí. Y de las formas en las que se llegaba a ese conocimiento a partir de la música, tiene que ver con algo que también enseñó, que es el trance. Por eso dice, la música y la danza. O sea, ¿qué es la música? El baile. ¿Quién de ustedes aquí baila? Cuando hablamos de intelectualización, tenemos que empezar por ahí. ¿No? Que no bailen es muy significativo de lo que estoy diciendo. Tiene que ver con que de repente, ¿no? Lo único que tenemos es esta escucha intelectual, nuestros tapones en los oídos. Que ya no tenemos la escucha del cuerpo, que ya no tenemos, ¿no? La escucha de todo lo que está afuera, que no es un sonido musical. Lo voy a decir con que un sonido musical domesticado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la música originaria? La que parte más bien de esto, de esta experiencia extática, de esta experiencia del trance, de este escuchar el mundo, y después hace una transducción a algo que puede ser audible para el oído humano. Claro. ¿Sí? Por eso Sí, es algo que está en la música contemporánea. Ok. Ya. Yo de pronto también pues me volé también más, ¿no? Como también pensaba en Butes como, o sea, la persona que se arroja, cuando dice lo de la música, ¿qué es? Lo de la música y el baile, ¿no? Como estas ganas de pararte a bailar, o sea, estas ganas de moverte. O sea, pienso por qué, o sea, por el ejemplo de por qué no arrojarnos de pronto al reggaetón, ¿no? Entonces, No, como... no te radicalices, mira, yo lo decía el otro día en la clase del posgrado, ¿no? Ajá. O sea, ¿por qué piensas en el reggaetón? ¿Por Por qué no el piensas en ritmo, bar? ¿no? ¿Por qué no piensas en bar? Toda la música se puede bailar, ¿Por qué no pero, pienso en quién? espérame, toda la música se puede en bar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos esta idea de que hay música que se baila y hay música que no se baila? ¿Eso de dónde viene? Toda la música se puede bailar. De hecho, yo siempre les digo, antes de tocar una pieza, lo que tendrían que hacer, es, o sea, para su estudio, es, ¿no? Ponerla y bailarla. Ver qué te está pidiendo a nivel también corporal. Y ahí vas a entender otra cosa. En lugar de estar nada más haciendo tu análisis formal, lo primero que tendrían que hacer es bailar. Pero otra vez, estas distinciones, o sea, son distinciones que tienen que ver, y lo digo porque para los que les interesa estas cosas del colonialismo y demás, la primera forma de colonización es justamente esta colonización del cuerpo. Desde cómo tocan. Por ahí una vez alguien me dijo que había un maestro en la PAM que decía que tocaban como lisiados, ¿no? Porque justo no había como toda esta, ¿no? Están todos tiesos, o sea, como esto que decía hace rato de estar sentado, ¿no? O sea, ustedes se están tocando y están así con una rigidez, con un hieratismo. ¿Dónde está el cuerpo ahí? Bien. ¿Sí? Ok. Eso hay que pensar. Enseñar a los niños a bailar cuando estén tocando. Eso es lo que tienes que enseñar. Sí, hacemos una cosa que se llama euritmia y hacen justamente esa onda.
Ujú. Sí. Ok, gracias. ¿Qué clases de baile? Pues sí, ay, ¿no? Yo diría que se están perdiendo de la mejor parte de la música, ¿no? Voy a leer una cosita y te va a dar. Dice 57, justamente por esto, ¿no? Dice, ¿no? Dice, ¿cómo piensa la música? ¿Cómo avanza en el pensamiento? Para nombrar sin demasiadas pretensiones, el pensamiento, llamámosle la reunión. El pensamiento es lo que reúne a los ausentes. Las palabras, los argumentos, las impresiones, los recuerdos, las imágenes. Así como la reunión supone la unión, el pensamiento supone la madre. Para nombrar la madre, decimos la atadora, donde se encuentran la sirén, vieja sirena que se desliza en el seno de un viejo canto continuo de base 2. Sonoro senil que premastica la lengua, con la boca ancestral premastica, la comida que va a regurgitar sobre los labios de los más recientes para permitirles sobrevivir. La música en este caso, una vez abandonado el mundo del agua y su penumbra, una vez que el humano ha emergido chorreante sobre la orilla pulmonada, en el sol del nacimiento, se vuelve una apostasia del lenguaje que será adquirido progresivamente en el mundo externo y su respiración. Y luego dice esta cosa que es increíble, la 58, que por ahí alguien ya lo vio. Los verdaderos músicos son los que aflojan las cuerdas de la lengua, dejan una parte de humanidad, hacen lo contrario de Alcibiades en Atenas, dejan que la vieja unión fatal retome todo su poder sobre el cuerpo. La música vuelve a sumergir el cuerpo en el continente sonoro en el que se movía, por eso la música conmueve, ¿sí? Se balancea y baila y busca reunirse con la vieja rítmica acuosa de las olas. La música trae a su oyente a la existencia solitaria, que puede ser el nacimiento, que puede ser la respiración, que puede ser el grito, que puede ser la expiración, que puede ser la posibilidad de hablar. De este modo, la música se hunde en la existencia original. ¿Roberto? Hola. Hola. Bueno, retomando la idea justamente que acabo de decir sobre que la música, bueno, que dice Quiñar que la música es baile, y de hecho hay una cita que dice, ¿qué es la música? El baile. ¿Qué es el baile? El deseo de levantarse de modo irreprimible. Eso también lo menciona anteriormente cuando dice, hay en toda música una llamada que yergue una combinación temporal a levantarse, que empuja a levantarse. Y eso me recuerda también a la lectura pasada de Trías, que en un principio dice, ¿qué es la música? Es movimiento. Es pues es movimiento. Y de hecho también en la película que vimos, toma esta idea cuando van a esta región donde hay más gitanos, una comunidad gitana grande, que dice, o sea, para la música gitana es eso, es baile. O sea, es imposible escuchar música gitana sin querer levantarse a bailar. Dice, a diferencia de, por ejemplo, la música de Occidente, ¿no? Que se tiene muy estigmatizada esta idea de escuchar sin moverse, igual que tocar, ¿no? Y de hecho cuando está tocando, pues todo se está moviendo, él mismo que está tocando está moviendo. Es una idea que me quedó claro ya de las dos lecturas, que de hecho no había entendido en la, en la anterior. Eso, y otra cosa también que me llamó la atención fue la cita que ya había mencionado de Cicerón, de que en el lenguaje hay una musicalidad latente que penetra al alma más allá de la significación. Y eso también en la película, perdón, lo vi cuando esta cantante, creo que es canadiense, va a esta región de Estambul y y bueno, recorre varias localidades buscando música que a ella le llamaba la atención, que ya estaba un poco olvidada y que realmente no entendía, pero ella decía, incluso aunque no entiendas qué es lo que está diciendo la música, hay algo que te transmite, hay algo que sientes más allá de entender el lenguaje o no. Y eso es todo. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Sí, pero justo lo del baile, o sea, lo del baile es más bien por convención, no porque no se baile. O sea, porque aprendimos a que, bueno, si voy a escuchar a Mozart, o sea, me tengo que quedar sentado, o sea, porque eso lo aprendimos. Pero a mí me dan ganas de bailar todo, o sea, no sé por qué, ¿no? Carlos.
Yo tenía desde el principio como muchas ideas en la cabeza conforme lo que había leído, que igual me había sentido como, me había hecho sentir como mucha angustia, pero con toda la retroalimentación que están dando los compañeros, realmente como que hay una ruptura entre lo que yo leí y entre todo lo que vienen hablando. Y con esta angustia me refiero a que, por ejemplo, Kant lo decía, que percibes al hombre racional como mientras más conocimientos tienes, más angustias tienes, más preocupaciones tienes. No es como retomándonos al inicio, un bebé que vive a cuestiones de impulsos, de lo que recibe de su entorno. Vive como en una ignorancia que tiene como esa felicidad y tiene pues nada más ciertas percepciones a un hombre ya racional que vive ya como a partir de eso, que nosotros al final de cuentas, por más que sepamos, por más conocimientos que tengamos, seguimos teniendo seguimos viviendo con instintos, con un inicio primitivo que nos hace como tener esta relación con nuestros sentimientos, que muchas veces las personas como que cierran esos sentimientos y cierran como estas cuestiones de sentir su entorno por todo lo que los rodea con el avance pues, de nuestra edad y todo eso, vamos obteniendo como esas cosas. Y de una analogía que me gustó muchísimo, que dijeron esto de los tapones de los oídos, no lo había tomado en ese sentido como de que dejas de escuchar tu entorno, simplemente lo dejé en ese contexto y ahorita tomé un concepto totalmente diferente, por ejemplo, como la analogía de vida, de que si vives con los puños cerrados, cuando los abras no vas a tener absolutamente nada. Entonces también me hizo pensar muchísimo, muchísimo en eso. Y en esto que dijo Juan, de que la música carece de significado, pero no de sentido, me hizo acordar justamente de una frase que había guardado de una parte del libro que dice, lo llama mucho más que por su nombre, lo llama por el pálpito de su corazón. Yo la obra que nos mandó la escuché aislada, totalmente como la pura música, y después la puse como de fondo al estar leyendo. Y al estar leyendo como que tuvo un significado totalmente diferente. Entonces siento que la música no se crea específicamente por lo que tú estés sintiendo, pero llama a partir de eso, a partir de lo que tú sientes. La música te llama a partir de eso. La persona que compuso esa obra no la compuso porque tú te sentías así, por el problema específico que tú tenías, pero aún así, a pesar de que no tiene ese significado, tú le das el sentido porque te llama del corazón. Entonces eso me hizo como darme cuenta del significado que nosotros, cada quien le da a la música, a lo que estamos interpretando, a lo que estamos oyendo. Va a partir como del punto de nuestra vida en la que estamos. Y con esto de que a veces nosotros de que no entendía el punto si éramos Orfeo, Ulises o Butes, creo que todos tenemos esa catarsis o esa ruptura en nuestra vida donde somos los tres, donde vamos aprendiendo y vamos teniendo como un momento en nuestra vida de que a veces nos arriesgamos, a veces tenemos el miedo, a veces queremos quedarnos encerrados en nuestro mundo. Entonces siento que cada quien va teniendo esa catarsis dependiendo del punto en su vida en el que esté. Ok. Gracias, Carlos. Camila. Pues igual que, o sea, ahorita retomando lo que acaba de decir Carlos de los bebés, me quedé pensando en, pues, o sea, relacionando todo, ¿no? En esto de tener los oídos tapados con esta música que solo debe ser así y asá y que así y que allá y que no se debe bailar este tipo de música y que ese tipo de música sí se baila, pero le hacemos el feo y que no sé qué tanta cosa. Y, o sea, me recordé con los bebés estos videos que, pues, a muchos se nos hace como, ay, qué tierno, qué chistoso, que a un bebé le pones como lo que sea y se pone a bailar, ¿no? Así le pones como reggaetón, lo que acaba de salir ayer, Bach, Mozart, y se ponen a bailarlo, ¿no? O sea, ellos no, pues no discriminan de que, ay, no, eso no es elegante, o ay, no, eso salió ayer, ¿no? O sea, no está comprobado, o sea, no está como aprobado por la sociedad de que sea algo que se debe escuchar, ¿no? Y que también fue algo que, pues, o sea, al igual que las clases pasadas, como que me sigue despertando, ¿no? Que yo empecé a leer, empiezo a ver que Orfeo y los demás traen sus tapones en los oídos. Yo como, no, pues por supuesto, ¿no? O sea, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Quién no hubiera hecho eso sabiendo que no está bien? O sea, el pensamiento era como que no está bien escuchar eso, o sea, no te puedes desviar, ¿no? Que también es como parte del mensaje, ¿no? O sea, te inculcan a que no te puedes desviar de...
Pero ya después, o sea, entendiendo a qué se refería el autor, o sea, digo, yo lo leí en la fila para ir a un lugar, ¿no? O sea, igual, metida en el día a día, como aprovechando los tiempos, y después fue darse cuenta de, por supuesto, o sea, como ya lo mencionaban varios hace rato, y usted también, o sea, es, lo que hizo Butes fue regresar a, ¿no? O sea, esta muerte no vista como desde algo malo, lo que es lo que usted decía, sino como regresar a un origen. Y, o sea, en un momento en el libro menciona, ¿quién no permanece en silencio ante la mar que se repite, que se yergue, que se vuelve y que avanza, y que por avanzar regresa? Y uniéndolo con otras cosas, o sea, igual del libro, o sea, la música nos tienta con una tentación que está por encima de nuestras fuerzas, ¿no? Que es pues lo que le gana a Butes y Butes dice, sí, yo voy, ¿no? Y que Ulises dice, o sea, sí quiero, pero no quiero, ¿no? O sea, lo quiero escuchar, pero aquí desde la comodidad de estar amarrado, ¿no? Y que, o sea, la forma de tentar es que comienza por murmurar al oído, ¿no? O sea, es como algo, o sea, yo lo pienso como algo muy suave, ¿no? O sea, no es algo como te lo digo y así es, o sea, no es como algo muy, muy suave. Y que no solo tiene que ser como algo placentero, sino también como desde el mismo dolor que venía diciendo de la música, ¿no? O sea, no es algo brusco. Y también ¿qué más mencionaron hace rato que se me hizo muy interesante? Bueno, yo no me acuerdo, pero estaba de acuerdo con varios de los compañeros que es como bastante de abrir los ojos y recordar como que muchas de las cosas, o sea, sí vienen de esta música original, pero muchas otras que nos terminan inculcando, ¿no? Claro. Creo que mucho del punto es eso, o sea, la cuestión de la crítica a la música órfica que está en el texto tiene que ver, otra vez, por eso aquí es visto como un concepto, lo que habrá que pensar. Butes es como un concepto, una idea, y también Orfeo, que no es nuestra idea normal de Orfeo. Se lo utiliza también para hacer una, o sea, sino una crítica así como para que veamos esta, crítica en un sentido negativo, no es que estoy diciendo que no vale, sino justamente que nos demos cuenta también del poder de la música, ¿no? Este poder de la música que tiene que ver por un lado con esto extático, que es volver al origen, pero por otro lado, ¿no? Es decir, donde no hay una intención, o sea, las sirenas no tienen una intención, ¿no? Simplemente es esta experiencia, ¿no? Del todo, esta reunión, que un poco, ahí tenemos que pensar también un poco en Cage, cuando dice que justamente, cuando critica justamente toda esta intencionalidad que hay en la música, ¿no? Como una forma de dominación. Y el orden que está ejerciendo Orfeo tiene que ver también con eso, por eso decía yo lo de la disciplina, ¿no? Disciplinar los cuerpos, conducirlos hacia algo, ¿no? Que hay mucha música que se nos olvida, que justamente está, y que es algo que a quien le interesa que después desarrolle en el de la música, como la música también está al servicio del poder, ¿no? Y aquí hay que ser también muy críticos, ¿no? O sea, como esto, que es una tesis que, que es muy fuerte en el odio a la música, que es justamente que la música no es inocente, ¿no? La música humana, hay que ver, ¿no? También cómo está operando, si está operando hacia a esto extático, a este vincularnos, a esta reunión, o, ¿no? Nos está recordando algo, o justamente nos está conduciendo a, ¿no? Y eso creo que es muy importante para aquí. Déjame leer una cosita, Tavo, y te doy la palabra. Timógenes escribió, de todas las actividades letradas, la música, eso es el 9, que es una maravilla. De todas las actividades letradas, la música es la más antigua. Solo el movimiento de la luna la precede. Por eso, música y danza son las artes originales, porque están desde, ¿no? Desde el principio de los tiempos, en el movimiento y el sonido de los astros, ¿no? Ok. Tavo. Hola. Pues nada más quería decir algunas cosas que me causó, digamos, la lectura. Primero, creo que esto de lo desconocido, ¿no? Que de alguna manera está en la música y, o sea, creo que no solo plantea dos músicas, sino dos maneras de acercarse a ellas, ¿no? Que, o sea, por un lado es este temor, ¿no? Acercarse con temor, y el otro es, o no acercarse, más bien. Y la otra es, pues, es zambullirse, ¿no? Este acto de putez, ¿no? Y creo que eso me llevó también a pensar en lo que es
el dónde está Butés, ¿no? O sea, el barco en sí, ¿no? Que de alguna forma también es como la insignia tecnológica del Ática, hasta cierto punto. em, o sea, el abandonar eso significa también abandonar justo como pues este epítome tecnológico, ¿no? Esta, pues sí, esta seguridad civilizatoria de alguna forma, ¿no? Y volver, digamos, a la tierra, al mar, a nadar, sobre todo, ¿no? O sea, un poco eso, ¿no? Como dejar de remar y nadar, o sea, volver a eso, ¿no? Y de ahí también creo que hay una cuestión corporal muy importante, ¿no? O sea, desde el principio Kirchner lo anuncia y que es esta danza, ¿no? Y justo hay como muchas cosas de las que, o sea, que anuncia, tipo, se levantó, se lanzó, nadó, ¿no? Y todo esto, y creo o sea, ya desde el principio todo esto, o sea, de alguna manera también me hizo pensar en cómo la danza también hay como esto que a veces te dicen de, ¿sabes nadar? Que digas, ¿sabes bailar? Y es un poco como lo mismo, ¿no? O sea, hay dos maneras de bailar, ¿no? Como una órfica y una, pues sí, originaria tal vez, ¿no? Y que de alguna forma también, como dice Kirchner, pues está ahí, ¿no? En el palpitar del corazón. Y creo que hay una lógica de la sensación en todo esto, ¿no? Precisamente por lo corpóreo y por esto, esta sonoridad o es que, o sea, pienso en la danza como una deriva sonora, de alguna forma, ¿no? Y creo que es ahí donde está como, pues sí, como pues sí, este abrazo a lo desconocido, ¿no? Y bueno, para no eh, trabarme, también quería decir un poco que, o sea, pensaba en la isla, ¿no? En la isla en donde están las sirenas y que, o sea, me parece un espacio suspendido, de alguna forma. Eh, o sea, esto lo digo porque desde el principio que leímos a Deleuze y esta cuestión de los espacios que genera el cine, ¿no? Yo me preguntaba como, pues, ¿qué espacios genera la música? Digo, creo que encuentro una analogía muy, muy bonita aquí con Quignar, en donde, pues, precisamente esta isla, pues, es de alguna forma un espacio suspendido. Bueno, eso me lo pareció, ¿no? Eh, que de alguna forma también es inalcanzable. Bueno, no lo sé, pero por ahí va. Sí, gracias, Tavo. Les voy a decir una cosita ahí. Justo, es que el punto es que hay una cosa que se nos olvida siempre, ¿eh? Y es que la danza es una forma de interpretación musical. O sea, que realmente no se puede pensar. Y esa es la gran intuición también del maestro Stravinsky con la consagración. Volver a reunir la música y la danza. Claro, porque nadie entendió, ¿no? Pero, ¿no? También por eso no se entendía Nijinsky, porque justo esto que decías, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿quién baila? ¿No? No quién sabe bailar, ¿no? Por eso nadie entendió a Nijinsky. Porque justo estaba rompiendo también con toda una convención de lo que era el lenguaje de la danza clásica, ¿no? Una cosa que es muy importante, pero justo entender eso, ¿no? Que la música tendría que llevar ahí. Bueno, Cristian, gracias. Solo me faltó una cosa decir, que me causó la lectura, que es justo que, o sea, me hizo pensar en mí como el argonauta, ¿no? O sea, como los argonautas, o sea, ahí yo sentado remando, ¿no? Y que de alguna forma, pues, hace falta hacer más eh, butés, ¿no? Y eso me llevó a pensar en cómo se bailaría, por ejemplo, Mendelssohn, ¿no? O cómo se bailaría Bach, o cómo se bailaría, ¿no? Y me dieron unas ganas muy fuertes de bailar justo las Hébridas, porque cuando las escuché, no es que yo sepa mucho de música, pero cuando escuché las Hébridas en conciertos sí me daban ganas, pues, o sea, sí sentía como o sea, que me llamaban, ¿no? A hacer algo más, pero pues estás ahí sentado, ¿no? Y me llevó justo a pensar en cómo se bailarían, ¿no? Y en ese movimiento del mar y las olas rompiendo, bueno, y ya.
Ok, gracias, Pablo. Cristian, y luego Alan. Hola, ahora voy a compartir algunas anotaciones que hice de lo que estábamos comentando. Voy a comentar justo por cómo fue que interpreté esto de Orfeo y cómo es la parte mesiánica a la que se refería Eugene Gates en algún escrito que topé alguna vez sobre pues querer ser eh, como el Salvador buscar como la salvación de uno mismo, la salvación de los demás a través de pues la razón, ¿no? Que para mí es lo que interviene, bueno, lo que interpreté como el taparse los oídos, reaccionar demasiado el sonido y relacionarlo más con lo de que hablábamos del lenguaje. Eso por una parte, y luego también eso me hizo pensar en, pues claro, luego cuando volvemos o sea, cuando nos arrojamos al mar, me hizo recordar a lo que decíamos de que el principio es el fin, ¿no? De que no tiene tanto, no está tan descabellada la idea de que se taparan los oídos para no caer en el canto de las sirenas y no morir, ¿no? Al final de cuentas es el objetivo de ellos, no caer al mar y morir, pero también me puse a pensar en lo de la lectura anterior, que el principio es el fin y que el mar de cierta forma representa también pues el nacimiento, ¿no? De dónde venimos, esa música, bueno, ese sentido primigenio que teníamos, que decía hace rato de la protoescucha acuática, y o sea, que retorna, ¿no? Regresa a ese origen. Eso me hizo relacionarlo y sobre lo de, pues que la, lo que decíamos hace rato de la pedagogía musical, lo que comentó mi compañero Héctor, de que ahorita lo están abordando más desde el ciclo del sentido, lo que se siente, se transforma en sentimiento y luego en emoción, y que de esa forma se genera un nuevo círculo de cómo se enseña la música. Me parece bastante buena la idea porque así amplía más la perspectiva pedagógica y no se centra nada más en la tradición europea occidental blanca, ¿no? Porque, y digo blanca no por ser racista ni nada, solo porque en la cultura negra, también me acordé de un documental que se llama Folly, de Thomas Roberts, que hablaba de que no hay palabras sin ritmo, ¿no? Y de que a partir de la palabra es que se enseña y la música, y de que dentro de la cultura africana se enseña antes a bailar, o sea, para enseñar música tienes que aprender a bailar, ¿no? Está intrínseco, está armado, y eso me hizo pensar en otra cosa ya para terminar, y no exponerme, en lo que decía usted de música y poder, y como mencionamos lo del reggaetón, como ahorita justamente pues en el modo de vida que traemos, que es tan inmediato y que es tan rápido y efervescente, se me ocurre que pues justo la gente se ata, o bueno, no se ata, como que recurre a ese tipo de música que con ritmos repetitivos, con melodías sencillas y con muy poca desarrollo estructural, digámoslo así, justo porque así desconectan de cierta forma simple, digámoslo también así, no sé si estoy en lo correcto, con esta idea de bailar, ¿no? Y de sentir nada más lo básico, lo primigenio, el ritmo, la imitación y desde esa parte, ¿no? Ujú. Sí, pero es que justamente es un ejemplo de automatismo, ¿no? Automatismo además auditivo, ¿no? No decir más cosas. Alan. Hola, buenas noches a todos. Hola. Pues igual quisiera compartir un poquito la reflexión o mis malas ideas sobre la lectura. Pues esto del canto primario y del mar y de las aves que menciona sobre Oliver Messiaen, me recuerda, hablo desde mi experiencia, me gusta mucho Tolkien, y él menciona a los elfos como seres que los llama el mar, ¿no? Entonces, ya si nos ponemos muy exquisitos, pues todos somos elfos, ¿no? Que nos está buscando de otra manera esta, esta, pues esta primera música, ¿no? Creo que Tolkien lo hizo de una
pues sí, como un teaser de chicos, pónganse chidos porque esto va así. A mí me parece que todos estamos buscando eso. Yo, por muy ajetreada que esté la vida, creo que todos vamos a necesitar un momento de paz y de escuchar aves y de escuchar grillos y de escuchar la noche, ¿no? Todos, si yo te pregunto a qué suena la noche, vas a decir, no sé, pero yo sé cómo suena. O sea, aquí está, lo tengo en el oído, lo tengo en la mente. Y me recuerda a lo que vimos en sesiones anteriores o lo que platicábamos en sesiones anteriores sobre un poco la biología, ¿no? O sea, que ya está dentro de nosotros la genética, ya tenemos aquí algún recuerdo y sobre la experiencia, pues ya vamos a tener otras formas de pensar o de enfocar nuestra atención, ¿no? Y eso me lleva a algo que comentó Carlos, que también anoté, sobre la ignorancia y sobre que si una persona es más, o más bien es menos ignorante, pues más sufre, ¿no? Y eso me acuerdo también lo menciona mucho Lovecraft. Un ser pensante es un ser que sufre. Y sobre la música del reggaetón y esto, yo no puedo decir que no la escucho, pero yo la escucho como para justo no prestar atención, ¿no? O sea, no es algo que necesite de mi atención como para hacerme mover o para darme energía. Y volviendo a la lectura, también pasa menciona en la lectura que también pasa con Schubert. Es súper aventado, es súper enérgico, es súper pasional y me encantó su comparación el significado de pasión con abandonarse, ¿no? Ahí Schubert tiene totalmente la idea del abandono, de dejarse ir, de esta visceralidad, de sentirlo desde adentro, ¿no? Y ahora hablar sobre algo que podemos bailar o no, totalmente pienso que hablamos sobre el prejuicio. Es totalmente los juicios que ya le hacemos a una u otra cosa. Y me voy a permitir decir, yo desde mi experiencia, yo siempre he escuchado en la música clásica, en la música académica, como la quieras llamar, yo siempre he escuchado metal. O sea, puedes ponerme una fuga de Bach y decir, a eso le faltan un doble bombo. No es cierto, no le falta. Digo que se puede hacer, o sea, te da esa sensación de poder si quieres, ¿no? Y pues más en estos tiempos que en otros, creo que la opinión pública o de lo que puedas decir sobre una u otra cosa es esa cera en los oídos y también es esta otra parte de Ulises de amarrarse y sí querer escucharlo, pero no querer participar. Entonces, muchas ideas me presentaron esta lectura. Son cosas muy, muy interesantes y que luego sí me ponen como tenso, como decía también Carlos, ¿no? Está como de, ay, es que sí quiero, me siento mal porque lo pensé. Pero sí, es muy, 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 muy interesante. Sí. Aquí un poco también, o sea, porque tampoco se trata así como del deschongo, que también por eso no hay que irnos hasta allá. Que tampoco es como esta cosa de, ay, no, pues ser así como, o sea, no está diciendo que seamos como todo el tiempo así bute. Lo que está diciendo es justamente que hay estos momentos, ¿no? Y además lo llama desindividuación. Esto, o sea, se necesitan estos momentos de desindividuación, justamente como momentos y lo dicen, ¿no? Como esta identificación en lo que nos contiene. En este caso, en el mundo. O sea, lo que más necesitamos en esta época justamente es esa desindividuación, porque venimos justamente de una cultura, de una, ¿no? De un desarrollo, ¿no? Que lo que ha hecho justamente por preocuparse o por centrarse en la subjetividad, ¿no? Ha devastado todo lo demás. O sea, también esto es una forma o sea, este regreso, este planteamiento también tiene que ver justamente con eso. Con una crítica al antropocentrismo y, como hemos dicho en otras clases, a eso que se llama antropoceno. O sea, pero no se trata nada más de, ¿no? Pues por eso el reggaetón nada que ver aquí, porque más bien es un instrumento de la dominación. O sea, eso hay que tenerlo súper claro. No es, o sea, esa música, porque de repente nos confundimos con las categorías. Esa música no es una música popular.
en el sentido de que sea algo que la gente hace. Es una música de la industria de cultura. Es una música que lo que hace justamente es, otra vez, ordenar. ¿Sí? O sea, eso hay que tenerlo súper claro, porque de repente hay gente que defiende, o sea, que eso es defender lo indefendible, porque es defender el capitalismo, la enajenación y una serie de cosas que no creo que nadie quiera defender en su sano juicio, ¿no? Lino. Sí, justo, quizá nada más sobre esto último que comentaba Alan, hacer un par de apuntes de algo que estaba, pues pensando a raíz de escucharlos, ¿no? Creo que, pues sí, obviamente Quiñard plantea este gran referente, ¿no? Esta gran analogía, ¿no? Del enfrentamiento de la dualidad, ¿no? Que además, pues, refleja, ¿no? Mucho del pensamiento occidental, de entenderlo desde estas grandes preguntas dicotómicas, estos grandes mitos que parecen formular como una humanidad enfrentada a la naturaleza, lo racional frente a lo instintivo, ¿no? Lo apolíneo frente a lo dionisíaco. Entonces, creo que son preguntas que se antojan complejas, ¿no? Y ahorita con esta analogía del barco, ¿no? Que decían es que entendernos quizá como los argonautas, pero creo que Quiñard aquí propone una idea que es muy, o sea, me parece muy bonita y aparte muy como satisfactoria, ¿no? Dice, o sea, tal cual, que es el acuerdo entre ese latido cardíaco, o sea, entre el ritmos y frente al canto pulmonado, que es el melos, o sea, que son los elementos constitutivos de la música en general, no de una tradición, no de un género. O sea, es el ritmo que apunta a lo instintivo, apunta a lo natural, y el melos que apunta a lo racional, a lo órfico, ¿no? Y dice, ¿no? Es a partir de este desacuerdo, porque no es como uno en a partir del desacuerdo, en donde se sigue, se tensa, se distiende, se deja, se vuelve y se armoniza. Entonces, pues a mí me parece eso muy bello, porque más allá creo que de entendernos como los propios argonautas, es entendernos como el Argos mismo, ¿no? Como el barco en el que va tanto Ulises como el propio Butes, y incluso como esta idea de poder fluctuar, ¿no? Lo que ahorita comentaba, ¿no? Entre elegir el momento del arrojo y el momento de amarrarse y el momento de tocar desde lo órfico, ¿no? Entonces, por eso me parece como una solución súper plena, porque además apunta a las características de la música y por eso es que me parece tan abarcador esta definición, ¿no? Claro, claro, y porque es una tensión también. O sea, un poco el punto es la tensión, ¿no? Que es la armonía, sino la tensión, va a decir Heráclito, ¿no? La tensión de los contrarios. Pero ¿qué pasa si solo tenemos uno? O sea, lo que está poniendo el acento, por eso decía, lo que está poniendo el acento es en el olvido del otro lado. ¿Sí? Pero justo ahí hay una tensión, ¿no? También ahí es lo que faltó, ¿no? Entre el ritmo, el melos, es la fisis. Que es justamente, ¿no? La naturaleza, o sea, es como, es un conjunto, por eso es una cosa como más compleja. Muchas gracias, Lino, muy bien. Andrés. Hola, bueno, yo nada más quería comentar algo rápido de como esta alegoría que hace sobre el mar y la obsesión. Bueno, yo así lo entendí, yo no sé si está bien como el significado del mar sobre la obsesión, el trance, y habla sobre lo que dijo Alan, ¿no? La pasión y el abandonarse, y sobre este trance, como que me hizo mucho hincapié justamente cuando vi la película y habla, o sea, lo dice en los subtítulos porque realmente no sé lo que está diciendo, y dice, bueno, vamos a buscar música negra y escoge el rap, o sea, y se me hace algo súper, o sea, se me hace algo como muy significativo que no haya escogido algo originariamente africano, ¿no? Teniéndolo ahí más cerca que un género nacido en el siglo XX, un género que actualmente está como lleno de estigmas de la industria, ni siquiera estigmas propios del género. Por eso veo a mis compañeros, no sé, escuché a un compañero hablar del reggaetón, de que el ritmo repetitivo, melodías simplistas, eso no es lo malo del reggaetón, porque hay música bella, que son 30 minutos de lo mismo, hay música bella de melodías súper cortas, mínimas, y como usted lo menciona, ¿no? O sea, lo malo proviene sobre el
el instrumento que es el reggaetón, ¿no? O un tipo de rap, o un tipo de música clásica, un tipo de música en general, ¿no? Es el tipo de dónde proviene y y qué movimiento tiene, hacia dónde va, y ya, solo quería comentar eso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la parte final del texto, en la 76, ¿no? Donde nos cuenta su historia, ¿no? Voy a leer dos cosas ahí y una parte del final. La música es la nostalgia después del aprendizaje de las lenguas colectivas, del estado anterior de la fonación, del aliento, de la animación del ánima, de la psique, ¿no? Bueno, porque la pasión y las pasiones preceden, la música es la más originaria de las artes y la primera de entre ellas. Hay una protosemántica cardíaca, visceral, dérmica y luego pulmonar, muscular, motriz, que la lengua nacional que ha sido enseñada y la conciencia que resulta de ella olvidan a medida que van reservando a la visión todas las atenciones, todos los esfuerzos, todos los privilegios. Y aquí otra vez, ¿no? Esta preocupación por recuperar la escucha como este primer continente en el que habitamos, ¿sí? Que es muy bonito, ¿no? Que se conecta también con toda esta discusión, con toda esta reflexión sobre la escucha que hay en mucha de la filosofía y en muchos pensadores contemporáneos, ¿no? Y la parte final de ese es un mano a mano que justamente tiene que ver, que es muy bonito por esto que decía Lino, un poco lo que hacen Carmen y Miguel, que bueno, son mis maestros, por eso les hablo tú, ¿no? Es también jugar como a esta tensión, ¿no? Un poco, o sea, como hacer una cosa entre los dos son una cosa increíble, porque más Carmen estudia la música y es increíble, y Miguel es como, es más filósofo. Dice el final del texto, que es muy bonito, dice: la voz del mar, la voz de las sirenas, invoca el latir del tiempo que escapa a lo humano en el movimiento de las aguas. El oído del que escribe está de pie escuchando ese mar, y el oído del que escribe está sentado en la sala de conciertos escuchando la orquesta. El oído del que escribe está sintiendo la tensión de la música. Y es un poco lo que decíamos, es que en la música está esta tensión. El problema es que no hay esta tensión en la música. El canto de las sirenas y el canto de Orfeo. Se escribe entonces en la tensión que la música forja, sabiendo como Quiñar que la música piensa en alta mar cuando la filosofía siente temor. Pensado el oído entre la voz de las sirenas y la voz de Orfeo, se presiente que tal vez en el origen, en el vientre materno, supimos un día cómo piensa la música, que tal vez como la cabeza de Orfeo en el agua, un día entonamos un canto ahora perdido. Tensado el oído del lector con la palabra de Quiñar, no se puede por más que preguntar, como en una cantinela cuya duración se desconoce, ¿qué pensaba antaño nuestra cabeza en el agua? Y es muy bueno, ¿no? Bueno, supongo que por eso uno vine a escuchar música en lugar de hacer filosofía. Pues sí, ¿no? ¿Qué más hay? Bueno, ¿preguntas? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, si no hay preguntas, comentarios, algo más, ¿no? Pues nada más que yo creo que la pregunta sería ¿por qué no nos dan esta materia al principio de la carrera, ¿no? Sería mejor, creo. Estos siempre salen, creo, todo el tiempo. Es la cosa que más escucho en el... Que es muy triste. A mí la verdad me encanta escucharlos. Me encanta escuchar, o sea, como justo escuchar que leen algo y que les provoca. Al final ese es el sentido de la clase, es un poco eso. Recordarnos ciertas cosas, inspirar otras cosas, ¿no? O sea, que salgamos justamente de este olvido, ¿no? En el que hemos puesto a la música como un divertimento, como algo que hay que ir a, no sé, ¿no? Devolverle un sentido más, ¿no? Bueno, entonces voy a pasar. ¿Alan? Perdón, es que justo ahorita me recordó algo de Nicholas Harnoncourt, el diálogo musical. Justamente en el prefacio, me parece, habla sobre eso, sobre su perspectiva de cómo vemos en la modernidad la música. Y totalmente recomendado. Sí, dice algo que te mueve y que te dan ganas de hacer buena música para que no sea
así como el color, el fondo auditivo. Claro, claro, ¿no? Pero además es bien interesante porque otra vez, si esto no pasa, también por eso les dejé el documental. Bueno, vean que yo no soy músico, pero lo cual no quiere decir que no tenga cultura musical. Y ahí sí tengo mucha y he escuchado así. Pero esto ya lo voy a parar porque son tan personas.